con la empresa Odebrecht para que colaboren con la justicia peruana y así habilitar todas las pruebas para revisar casos de corrupción y de financiamiento a partidos políticos en nuestro país. Los 760 millones de reparación civil son un primer paso. No significa que es lo único que vaya a pagar Odebrecht. Otra cosa es el valor de la información que ellos nos va a dar. ¿Qué valor le ponemos a información que nos lleve a develar actos de corrupción de los principales actores políticos de nuestro país? ¿Qué valor tiene poder poner tras las rejas a estos malos políticos que han utilizado el poder para enriquecerse y han impedido el desarrollo pleno de nuestro país? Eso no tiene precio y eso es lo que aquí está en juego. Quienes critican y tratan de demoler el acuerdo al que se ha llegado con Odebrecht, que es un hito en la lucha en contra de la corrupción en nuestro país, tienen intereses y hay que tener mucho cuidado con quiénes son los que realmente se beneficiarían si esta información codificada que nos va a otorgar Odebrecht nunca llega a los procesos que sigue la Fiscalía del equipo especial Lavajato. A continuación, declaraciones exclusivas que obtuvo Daniel Llovera en su paso por Sao Paulo, al lado de los fiscales del ya emblemático equipo especial Lavajato. La empresa Odebrecht y sus directivos ya firmaron el acuerdo de colaboración con el Estado peruano. Un acuerdo esperado por muchos, pero sintomáticamente rechazado y hasta temido por otros. Lo importante es que una nueva etapa asoma para el Perú y empieza aquí en la ciudad de Sao Paulo. Con la firma del documento el viernes 15 de febrero, se cerró una etapa de varios meses de duras negociaciones entre el Estado peruano, representado por el equipo especial de la Fiscalía y la Procuraduría del caso Lavallato, y Odebrecht. Con las pruebas que entrega a partir de ahora la constructora, se acerca la posibilidad de conocer con nombres y apellidos quiénes fueron los corruptos que recibieron el dinero sucio de esa compañía. En sus primeras declaraciones, tras las 5 horas de diligencia de suscripción del convenio, Rafael Vela, fiscal superior coordinador del equipo especial, resumió así lo que acababa de ocurrir en la sede del consulado peruano en Sao Paulo, ubicado en la céntrica Avenida Paulista. Interpretamos exitosa negociación que va a permitir al sistema de administración de justicia peruano acceder a muy valiosa información que permita esclarecer la averiguación de la verdad en términos de proscripción de la impunidad ante graves delitos que nuestro país ha sufrido en su oportunidad. El acuerdo obliga a Odebrecht a entregar pruebas que van a ser usadas por la Fiscalía para llevar a juicio a los funcionarios públicos de todo nivel que recibieron coimas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a cambio de favorecer a Odebrecht con la adjudicación de las obras Interoceánica Sur, Línea 1 del Metro de Lima, Vía Expresa Cusco y Vía Costa Verde del Callao. También obliga a la constructora a pagarle al Estado peruano una reparación civil de 760 millones de soles entre principal e intereses en un lapso de 15 años. Pero los desembolsos empezarán este año. Primero, la empresa abonará 80 millones de soles como cuota inicial de la reparación civil y cancelará el íntegro de la deuda tributaria con la SUNAT por 450 millones. Es decir, ingresarán 530 millones de soles por concepto de tributos y por el monto de la primera cuota por reparación civil. El aclamado por el fiscal José Domingo Pérez y el procurador Jorge Ramírez por el Perú y por los brasileños Jorge Barata, Raimundo Trinidad de Serra, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro Bartoletti y Carlos Nostre por Odebrecht, tiene que ser sometido a la aprobación de una jueza nacional en una audiencia denominada de control de legalidad. Las gestiones para solicitar la audiencia empezarán el martes 19 de febrero, cuando los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez regresen a Lima. Si la jueza considera que el convenio cumple con los rigores de ley, lo aprobará. En ese momento, las 1057 páginas del acuerdo y sus miles de anexos tendrán aplicación plena e inmediata, y las pruebas, los documentos, los testimonios, la información cifrada,
los códigos y los seudónimos que contienen información sobre los sobornos servirán para completar expedientes, cerrar investigaciones y abrir juicios contra aquellos corruptos que recibieron dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora. Cuando retornemos de la ciudad de Curitiba, se van a afinar todas las cuestiones logísticas que son propias a presentarse ante el Poder Judicial. Luego, el Poder Judicial es quien define dentro de su agenda de programaciones, quien debe establecer el régimen de audiencias reservadas para que luego se proceda a la calificación de todo lo que está planteado dentro de los acuerdos a los que hemos arribado. Pero la atención de los fiscales no se centrará únicamente en preparar la oposición de la Fiscalía para la audiencia judicial o en alistar el interrogatorio del mes de marzo a Jorge Barata. También van a estar atentos a posibles denuncias que presentaría en su contra, que ha cuestionado y sigue cuestionando el acuerdo con los argumentos de que el mismo perjudica los intereses del país, de que la reparación civil es ínfima y de que hay un vergonzoso favorecimiento a la empresa Odebrecht. En Sao Paulo, 5 horas después de la suscripción del convenio, ya de madrugada en Brasil, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez hablaron con Cuarto Poder sobre este punto y otros más. En principio, el Congreso de la República, y digo esto con el mayor respeto, no forma parte de estos acuerdos. Nosotros sometemos estos acuerdos a la garantía de un control de carácter judicial, es decir, al conocimiento de un juez de garantías. En esa medida, cuando el juez conozca del detalle de todos estos acuerdos y requerimientos, entonces deberá emitir un pronunciamiento y un control de legalidad, y nosotros nos sometemos plenamente a la judicialidad. En ese sentido, las declaraciones políticas las tomamos con el mayor respeto y consideración. Sin embargo, nos debemos estrictamente a lo que es nuestro trabajo de carácter técnico. Lo que el Ministerio Público está estableciendo es una consecuencia de que la persona jurídica se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz. Y eso es lo que está establecido en la ley. Y el fiscal no da la ley. Eso lo da el legislador. Y el legislador dio esta norma, y esta norma ha incentivado a que Odebrecht se acoja a un proceso de colaboración eficaz. Si otras empresas deciden acogerse a estos procesos especiales de colaboración, ¿pasará lo mismo? Debe pasar lo mismo, porque la ley está vigente. El fiscal Pérez se refiere a la ley 3737, que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, propuesta por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y aprobada por el Congreso, precisamente bajo la presidencia de Luis Galarreta. En resumen, la ley establece en su disposición 13ª que si una persona jurídica sometida a la colaboración eficaz desea que no se le apliquen los impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, pues busca contratar con el Estado, debe hacer lo siguiente: pagar la reparación civil, pagar el total de sus obligaciones laborales y sociales y pagar sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor a 10 años. Y eso, de acuerdo a lo que han anunciado el fiscal Vela y el procurador Ramírez, es lo que va a hacer la empresa Odebrecht. Y, en paralelo, entregará las pruebas que de otra forma habría sido difícil o tal vez imposible conseguir. Si nos proyectamos a procesos, a juicios, también a investigaciones, ¿en cuántos años hubiéramos podido tener la información que se va a obtener ahora producto de la firma de este acuerdo? Bueno, le respondo en términos comparativos de manera objetiva. Aquí en Brasil, el proceso de delación que se produce a partir de la condena de Marcelo Bahía Odebrecht, de forma previa tuvo un proceso de litigación que duró aproximadamente 4 años. Luego de que Marcelo Bahía Odebrecht y la empresa Odebrecht fue vencida por la Fuerza de Tareas Lavallato, es que sucede una delación corporativa premiada de Marcelo Bahía Odebrecht y 77 ejecutivos. Recién allí. Sí, ese proceso duró aproximadamente 4 años y un poco más de tiempo. Con el convenio suscrito, en cambio, la sociedad conocería en un tiempo mucho menor y de forma efectiva esas pruebas, no solo para los hechos de corrupción de las 4 obras referidas, sino para todos aquellos casos en los que hubo coima. No hay que olvidar también de que el convenio posibilita el acceso irrestricto al sistema Drowsys y MyWebDay. Eso posibilita para los fiscales una cantidad importantísima de información que a su vez va a venir asociada a todos estos testimonios que estamos obteniendo
De hecho, el día de ayer se produjeron algunos de ellos, hay una semana pendiente de trabajo en la ciudad de Curitiba y finalmente se complementará con la declaración de Jorge Barata en el mes de marzo. Cima y WebDay son los nombres que Odebrecht puso a sus programas informáticos encriptados para llevar la contabilidad de los pagos para coimas y para financiamiento de campañas políticas con fondos provenientes de su Caja 2 o Departamento de Operaciones Estructuradas, como elegantemente llamaban a la oficina de coimas. El programa informático contiene una cantidad gigante de información encriptada y cada sobornado, cada corrupto figura con un apelativo. Son 45 teras de información, pero los fiscales peruanos serán asistidos en la búsqueda por técnicos de Odebrecht. ¿Y eso cómo va a funcionar? El responsable de la empresa Odebrecht va a hacer la búsqueda según los criterios que la Fiscalía peruana solicita. Exactamente, a solicitud. Ten en cuenta que el funcionario peruano no conoce el manejo del servidor, y sí lo conoce el funcionario de la empresa Odebrecht. Pero el funcionario peruano, en este caso el fiscal, es el que va a estar ahí, presenciando el acto, solicitando la información y recabando la información en ese momento. Pero ese no va a ser el único procedimiento. Atención con lo que va a precisar ahora el fiscal Pérez. Para aclarar mejor este procedimiento, ¿ustedes le piden información sobre determinado codinome o código o nombre, o ustedes le piden más bien información sobre determinado político con nombre propio? Hay que tener en cuenta que el Departamento de Sobornos o la Caja 2 tenía las identificaciones a través de estos codinomes o claves, pero que también existe la posibilidad a través de nombres acceder a esta información. Es decir, no solamente vamos a estar limitados a que nos entreguen información relativa a determinado aspecto, claves por ejemplo, sino que también vamos a solicitar también el descarte o la identificación a través de nombres y apellidos. Con lo cual colegimos que ustedes cuentan ya con un conjunto de codinomes que van a ser sometidos a consulta. En los interrogatorios. Sí, en el desarrollo de las investigaciones ya se tienen determinadas claves o codinomes que tienen que ser sometidos precisamente a esta labor de pesquisa en todo el sistema. Y los ejecutivos brasileños deberían decirles, ¿no es cierto?, en el acto, posteriormente, a quiénes pertenecen. Bueno, primero que nos identifiquen, que obra en el sistema, y luego a través de las entrevistas o las declaraciones o las testimoniales nos puedan indicar a qué procedimiento de pago de sobornos o donación significa. Es decir, ya hay codinomes o nombres con código o claves que aparecen en las planillas secretas y encriptadas de los programas informáticos que están en poder del equipo especial Lavallato de la Fiscalía peruana. ¿Y el equipo especial cuenta en conjunto con aproximadamente cuántos codinomes o claves? Eso no te lo puedo decir en este momento, pero sí son un número importante que ya se vino solicitando con anterioridad, pero que todavía no habíamos recibido la respuesta. ¿Son decenas? Yo diría que sí. Solo es cuestión, entonces, de que los exdirectivos y ex ejecutivos de Odebrecht, que empezarán a hablar desde mañana y en el mes de marzo, les digan a los fiscales a quienes corresponden determinados apelativos o seudónimos o códigos. Y por supuesto, a quienes pertenecen ciertas cuentas bancarias ocultas aún en paraísos financieros. Pero tal vez solo sea cuestión de tiempo descubrirlas, pues el acuerdo también obliga a Odebrecht a revelar la ruta que siguió el dinero oscuro de los sobornos. ¿Qué otros paraísos fiscales van a aparecer aparte de la banca de Andorra? Bueno, muchos lugares donde efectivamente el ensombrecimiento del dinero, producto de esta gran complejidad de transacciones financieras sofisticadas, pudo haber llevado en función de la planificación y de la estructuración que existía en el Departamento de Operaciones Estructuradas. De lo que hemos tomado conocimiento, habían bancos en Suiza, habían bancos en Panamá, habían bancos en Portugal, etcétera. O sea, habían una red sofisticada de bancos que había adquirido el Departamento de Operaciones Estructuradas para posibilitar, a través del uso incluso de offshores y de proveedores de la misma empresa, que la ruta del dinero sea de muy difícil persecución penal. Dentro de poco tiempo, entonces, no son noticia las cuentas de la banca privada de Andorra, sino de otros bancos en otros paraísos fiscales que aún deben guardar jugosas coimas pagadas a exfuncionarios peruanos.
El otro punto clave del acuerdo es el de las obligaciones económicas de Odebrecht con el Estado peruano. Fueron complicadas las negociaciones para cerrar estos temas, pero el final considerado satisfactorio por ambas partes. La reparación civil, ya lo hemos dicho, será de 610 millones más los intereses legales de 150 millones, lo que hace un total de 760 millones de soles. A eso deben sumarse otros 65 millones que el fiscal anticorrupción Elmer Chirre y el procurador Amado Enco lograron como reparación civil por hechos de corrupción probados en la construcción de la carretera San Luis-Chacas en Ancash. Ya van 825 millones por reparación civil. Vendrían otros pagos en la medida que avancen las investigaciones y el acopio de pruebas permita demostrar que hubo corrupción. Este año estaría cancelando el saldo que le queda de la colaboración eficaz de Chacas. Ha pagado 40 millones de soles, faltaría 25 y estarían pagando los 80 millones de soles como cuota inicial del acuerdo firmado el día antes de ayer. El otro pago importante que deberá hacer este año por deuda tributaria son los 450 millones de soles. Incluso podría hacerlo en los próximos meses. Uno podría preguntarse de dónde va a sacar Odebrecht ahora los 450 millones de soles para pagar solamente el concepto de deuda tributaria. Se especula que podría ser de Chaglia, por la venta de Chaglia. Hay una fórmula que se ha establecido por la cual la empresa va a establecer este monto para el pago precisamente a la SUNAT, una vez producida la venta. ¿Eso ocurrirá este año? ¿2019? Y yo diría que ocurrirá en estas semanas aproximadamente. En estas semanas. La respuesta acerca de dónde saldrá el dinero parece ser Chaglia, la central hidroeléctrica del mismo nombre ubicada en Huánuco, cuya concesión aún tiene Odebrecht. Cuarto Poder ha podido conocer por fuentes que conocen la operación que Chaglia acaba de ser vendida a la empresa China Trigorx por 600 millones de dólares. La autorización de la venta ya fue otorgada por el Ministerio de Justicia. ¿Ya autorizó? Sí, tenemos entendido por información extraoficial de la empresa Odebrecht que esta venta ya se habría producido y que están viendo los mecanismos de hacer el depósito del dinero. En consecuencia de eso haría efectivos los pagos, reparación civil, deuda tributaria de la SUNAT, acreedores, etc. Por supuesto. Entonces, tenemos que de los 600 millones de dólares, 300 millones de dólares irán al pago de los créditos que adquirió Odebrecht con los bancos, JP Morgan y Sumitomo para construir la central y para constituir el capital social inicial. La otra mitad, los otros 300 millones de dólares, se distribuirán de la siguiente manera. 25 millones de dólares, o sea, 80 millones de soles, irán al pago de la cuota inicial de la reparación civil. 136 millones o 450 millones de soles serán para pagar la deuda tributaria a la SUNAT y el resto, 139 millones, servirá para cumplir con la deuda laboral y social que mantiene la empresa y para cubrir parte de su déficit que es, según sus estados financieros, de 600 millones de dólares. Prácticamente el dinero va a ser destinado, según el compromiso de la empresa que ha sido firmado en este acuerdo, es pagar una parte, 450 millones de soles, que es una gran parte, a la deuda tributaria exigible, a la cuota inicial de la reparación civil de 80 millones de soles y la diferencia a los proveedores que tiene la empresa Odebrecht. Mañana lunes se inicia el desfile de declaraciones y de delaciones. Allí empezará a conocerse la magnitud de lo que se ha firmado, si todo sale como los fiscales han planificado. Si no es así, ya lo han advertido, no habrá convenio que valga, ni mucho menos beneficios para Odebrecht. Y eso lo saben sus directivos, empezando por Marcelo y por Jorge Barata.